desorden. Con el tiempo, ese hábito bien formado actúa casi como una segunda naturaleza. Entonces, bueno, no sé si alguno quiere dar algún ejemplo o algo al respecto. Daina, a ver que puso algo en el chat. Dice que está tratando de cambiar el nombre y no puede, por eso sale como Magdiel. Bien, no hay problema, Dania. Ya sabemos que sos vos. Daina, perdón. Bueno, ¿alguna quiere comentar algo respecto de esto? ¿De que el hábito puede suplantar la naturaleza? Están todas muy calladas hoy, no me lo dan difícil. Bueno, me acuerdo que también en el apunte decían que creo que decía algo como que si el niño es lento como una tortuga, cada día tiene que ser un poquito más rápido. Que a mí, bueno, me trajo ánimo, porque es verdad que uno a veces me pasa que me excuso yo, o como que ve al niño, y uno no lo debe como condicionar de que va a ser siempre así. Obvio que es un trabajo que lleva tiempo, también está bueno eso, ser consciente que lleva tiempo, que es un proceso, esperarlos, acompañarlos, pero que todo se puede cambiar y se puede mejorar. Y también, bueno, relacionado a lo de recién, qué importante estar velando de que nuestra atención esté 100% en nuestro hogar para saber qué cambios son necesarios, qué cosas necesitamos mejorar. Bueno, y acompañado siempre de la guía del Señor para poder estar bien atentas. Bueno, mi oración en específico es eso, estar atenta, despierta, porque hasta a veces uno tiende a excusar a los propios hijos, porque es como que, bueno, obviamente nos duele que digan algo o que veamos un defecto en ellos, pero bueno, ser sinceros en eso, tener una mirada objetiva sobre ellos y ver qué cosas son necesarias trabajar y cambiar. Pero bueno, para mí esto ha sido uno de los puntos más importantes, lo de que el hábito puede suplantar la naturaleza. Gracias, Ivana. Sí, tal cual. Mirta. Sí, por lo menos, buenos días a todas, espero que estén bien. Que a modo pues, de testimonio, pues, ¿verdad? Yo empecé hace 2 o 3 semanitas y pude aplicar, ¿verdad? Hice como una organización para que ellos marcaran, lo habíamos hablado anteriormente, e inclusive hasta Marinés había dado como una tablita y yo lo había hecho realmente mucho tiempo antes también, pero no había sido constante. Y realmente, pues mis nenas, si yo verdaderamente no le mostraba si yo misma no le proveía, ¿verdad? Una manera de cómo trabajar como tal en el hogar, pues claramente el niño va a necesitar cierta dirección y su naturaleza va a ser buscar lo más que le guste o cualquier cosa. Y por lo menos en estas 2 o 3 semanitas yo digo, wow, parece un milagro realmente, porque pues las nenas están bien centraditas, van a su checklist y entonces pues automáticamente ya saben lo que está y cuando se levantan me dicen, mami, mira, ya le cogí la cama, ya esto, yo digo, wow, gracias Señor, es cuestión de constancia. Y pues en el nombre del Señor espero que ya pasen más semanitas y pues ya pues se genere quizás un hábito, pero ya se convirtió en una necesidad de ella, ¿ves? Inclusive yo le tenía una rutinita de lunes a viernes y mi hija mayor me dijo, mami, falta sábado y domingo. Y pues como normalmente lo podemos más relax, pues yo digo, pues muy bien, joder, claro que sí, vamos a hacer también una rutinita, sí, pues gloria a Dios por eso, ¿no? Pero a modo de decir una, sí, es posible. Acá tenemos a Daina que escribió en el chat, dice, buen día a todas, es más sobre el punto anterior. También es un llamado a nuestro esfuerzo y diligencia como padres con ayuda del Señor. Recuerdo en el video de Ana Ávila en el canal de Educación Viva, dijo que a veces nos saturamos de información y lo único que nos falta es actuar. Y eso me confrontó mucho. A mí también. Porque a veces sabemos mucho pero hacemos poco. Que tiene Daina tiene la mano levantada.
Sí, yo voy a hablar, como ven, algo le pasa a mi imagen, buenos días, se pone virada, no sé qué pasa, estoy por aquí, esta es mi manita, pero no he podido arreglarlo, así que disculpen ustedes y me está distrayendo, así que ya lo voy a dejar. Pero quería mencionar también que ella, me está riéndose, wow, gracias, Mitita. Es que no se viró, Mati, me hizo así. Lo siento, pero lo que quería mencionar es que realmente ella nos invita a velar el hábito. Entonces, de cierta manera, es el hábito, pues, obviamente todo hábito creamos buenos y creamos malos, pero esos hábitos que queremos crear y fortalecer hay que velarlos. Y no es luego de un resultado de haberlo velado y haber estado atentos a ese hábito, perdón, que luego se hace más fuerte que la naturaleza. No podemos olvidar ese pequeño detallito porque pues podemos tener una muy buena intención y querer pues hacer ese hábito, pero si nos cansamos en el proceso, y a mí me ha pasado, si nos cansamos en el proceso de velar, realmente pues vuelve de nuevo otra vez y como ella dice, se genera como esta confusión mental y se genera otro hábito encima de ese hábito que es negativo. Así que pues ese hábito realmente cuando ya uno lo logra implementar, como dice acá, pues va a ser más fuerte que la naturaleza porque ya no vamos a tener que pensar que estamos haciendo el hábito, simplemente ya está adaptado en nosotras y ya hizo un cimiento y ya es como, yo le comentaba a las muchachas en una reunión de mujeres que nosotras no nos percatamos que siempre salimos por el mismo lado de la cama, que nos levantamos y tal vez nos ponemos los zapatos, que vamos al baño y eso es algo innato. Y cuando nosotros logramos hacer un buen hábito de este modo, no nos va a pesar. Lo que dice es que, o sea, entiendo yo, ¿no? Que no nos va a pesar, simplemente va a ser tan fluido que vamos a tener el beneficio de ese hábito sin necesidad de pensar. Así que es genial, la verdad, me encanta. Y eso, hermanas, aquí estoy virada. Muchas gracias, Dania. No, Daina, ay, se me confunde las dos, perdón. Bien, seguimos entonces. Después tenemos el Abby. Yo, no solo comentar que, bueno, en el Señor nosotros tenemos esperanza, ¿cierto? Con su palabra de que Él puede restaurar y hacer todo nuevo. Y a lo mejor una persona que era, ¿cierto?, muy malhumorada o que tenía actitudes, ¿cierto?, muy malas, puede cambiar porque va renovando su entendimiento, su pensamiento, ¿cierto? Y es nueva criatura. Pero en general, ¿cierto?, en todo lo que es el mundo, muchas veces se cree, y a veces uno también como cristiano también lo cree, a veces, que porque una persona es de X manera, ya es así. O sea, ya es así, no va a cambiar. Entonces me gusta todo lo que hemos estado estudiando porque también nos refuerza y nos da esperanza de que en realidad, independiente de la edad, ¿cierto? Mientras antes mejor, o sea, mientras antes empecemos ¿cómo se dice? A formar o a corregir en realidad una mala conducta, un mal hábito, mejor, ¿cierto? Mientras antes empezamos mejor. Pero, por ejemplo, acá pone el ejemplo, dice, si un niño es naturalmente desordenado, muchas veces, ¿qué hacemos la misma mamá? Ah, no, ya es así, es como, y lo declaramos también con nuestras palabras, con nuestra boca, y a veces tampoco esperamos un cambio porque también un poco concientizamos y decimos, bueno, es que ya es así, ¿cierto? Y lo hacemos a veces con varias personas en nuestra familia, no solo con nuestros hijos. Entonces, esto nos da, creo yo, una mirada diferente de que sí se puede en realidad cambiar ciertas conductas, ciertos hábitos, y que el hábito es más fuerte que la propia naturaleza. Entonces, tomándolo en cuenta, teniéndolo, ya podemos hacer algo. Así que eso, más que nada quería recalcar que nos da un poco más de esperanza. Te ayudo, Mari. Levantó la mano Eliana y luego levantó la mano María Isabel. María Isabel, si después, justamente cuando levantes la mano, después te puedes presentar de tu comentario, genial, porque no hicimos que se presentaran las chicas. Es verdad, perdonen, chicas. Fuimos al hueso rápido.
Eliana. Hola chicas, ¿cómo están? Yo quería comentar ahí respecto a los hábitos, si es que se puede tomar como un mal hábito, eso que yo les contaba antes de que pasaba que Samuel cuando se enojaba pegaba. Les tengo un testimonio de éxito. No pega más, estoy sorprendidísima de que funcionó. Bueno, o sea, esperaba que funcione, obvio, si no, no lo hubiese hecho, pero las animo. Y en mi caso, bueno, las que estaban, saben que yo empecé a hacer como una consecuencia para dejar el tema de la corrección vara que habíamos conversado, como para la última instancia. Entonces yo había empezado a cada vez que se le iba la mano, porque se enojaba y su primer impulso era ese, pegar. Entonces cada vez que se le iba la mano, perdía uno de sus juguetes, o sea, una categoría de juguetes. Entonces, bueno, llegó a perderlos todos, los de esa categoría, pero también tenía el otro lado de que cada día, que pasara un día entero sin pegar, recuperaba uno. Entonces tenía así como su diversión, digamos, él se entretenía con eso. Cada noche esperaba así, voy a recuperar uno, y yo hacía memoria de ver pegaste o no pegaste, y había días que sí había pegado y no recuperaba. Entonces como que aprendió eso, que con la buena conducta gana y con la otra pierde. Así que bueno, estoy contenta de que ella no lo hace más. De hecho, ayer estábamos hablando de eso y bueno, ganó todos los juguetes de nuevo, recuperó todos. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro, también relacionado a los hábitos, no sé si alguna tuvo la experiencia de tener como que enseñarle o acostumbrarlo a que juegue un poquito solo. Pero en mi caso, pasa que bueno, él es único y siempre, desde el día 1, rodeado de, bueno, si no estoy yo, su papá, y si no, las visitas y los abuelos, y siempre como entretenido con gente con la idea de estimularlo, siempre entretenido con gente. Entonces como ahora, que bueno, ahora logré que se quedara quietito porque el papá salió a trabajar, pero me cuesta mucho que no, o sea, que se entretenga solo, ¿no? Entonces yo he visto que otras mamás desde muy chiquititos les van como dando tiempos para que estén solitos. Él no tuvo nunca ese tiempo solo. Y siempre dependiendo de un adulto que lo entretenga. Así que como que le cuesta entretenerse solo. De hecho, ahora está simplemente así, esperando que yo termine la reunión nomás. No hace nada solo. Entonces, y escuchando, de hecho, que no sé si es tan buena. Pero no sé si alguna tuvo la experiencia así de tener como que ir enseñándole a que se las arregle solito, que se entretenga solo, como para que pudieran compartir algún tip. Eso, más que nada esa como pregunta. Porque claro, él le pasa que conversa, es súper conversador, como se acostumbró de siempre, entonces me habla todo el tiempo y es buenísimo, pero hay momentos en que necesito que, como ahora, eso, me quería como preguntar, contar y preguntar. Buenísima esa pregunta, Eliana. Creo que, bueno, vamos a escuchar a María Isabel el comentario del tema que estamos hablando, y después si alguna tiene algún tip para compartirle a Eliana, por favor levanta la manita. María Isabel. Hola, buenos días. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por permitirme ser parte pues de esta comunidad, aunque no estoy, digamos, cerca de ustedes, pero creo que hay otras chicas, otras mamás que son de diferentes lugares. Yo soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos, en Nueva Jersey, así que bueno, estoy hasta ahora comenzando. Yo tengo 4 hijos, una nena de 18 años que ya está terminando la escuela, otra niña de 5, otro de 4 y un bebé de ya 1 año. La otra semana cumple el año. Y bueno, entonces nada, estoy interesada pues en seguir aprendiendo y tener esta comunidad que creo que es de... Ya un momento, que es de gran bendición poder también escuchar a otras mamás y más si son también temerosas de Dios, ¿cierto? Que también es una edificación. Y bueno, tengo acá de fondo, ya ustedes saben,
Y la pregunta mía es, o sea, están leyendo como tema de hábitos, ¿en dónde lo veo? No sé si está en el Drive, en qué parte, o solamente lo comparten para leerlo ahí. Bueno, María Isabel, nosotros hemos estado leyendo el volumen 1 de la pedagogía de Charlotte Mason, hasta la parte donde habla de los hábitos, justamente. Toda la colección, digamos, de libros que hablan de la metodología y de la filosofía de educación de Charlotte Mason están en 6 volúmenes que son bastante profundos y detallados. El primero habla de toda la parte fundamental de la metodología y hemos estado leyendo ese volumen. Pero como terminamos ahora la parte de los hábitos, lo que se hizo fue hacer un resumen de todo lo que ya habíamos leído y se generó un documento. Ese documento, que es el que está puesto en pantalla, lo generó Abby, y ese va a estar en el Drive para consultar. Es un resumen de cada una de las partes del volumen 1 que hemos estado leyendo y ejemplos puntuales de cada uno de esos hábitos y de cada una de las partes que hemos revisado. Así que eso sería, después se puede descargar ese documento y se puede leer y estudiar desde ahí. No sé si tenías otra pregunta, que vi que levantaste la mano. No, ya me respondiste. Entonces ese es como un resumen de lo que ya han leído y no está todavía montado en el Drive. Eso era lo que quería saber para yo seguir como más de cerca en el celular la lectura, pero ya comprendo. Muchas gracias. Abby, no sé si está en el Drive, no sé si vos compartiste porque había un documento que estuvo la semana pasada, un documento que estaba incompleto la semana pasada. Estaba incompleto, ahora ya está como terminado, se podría decir. Lo voy a compartir ahora en el WhatsApp y lo subo al Drive en la carpeta de creados comunidad. Ahí va a estar. Y al Drive se puede acceder desde el link de acceso que está en la descripción del grupo de WhatsApp del volumen 1. Ahí se puede acceder al Drive. Muy bien, continuamos entonces con el repaso. Sí, acá mi ambiente deja de hacer ruido. Bien. Después el siguiente título que tenemos es El hábito seguirá el curso de la naturaleza. Voy a leer rápidamente las descripciones y vamos a omitir los ejemplos de estos y así podemos avanzar. El hábito seguirá el curso de la naturaleza. Significa que una vez que el hábito está bien establecido, se vuelve parte del comportamiento natural del niño o del adulto. Es decir, el hábito actúa como si fuera una inclinación natural, aunque al principio haya requerido esfuerzo, dirección y práctica. La formación del hábito ahorra a la voluntad un esfuerzo constante. El hábito debería ser una palanca. Al formar un buen hábito, ya no tienes que usar tanta energía de voluntad o disciplina para hacer lo correcto. El hábito multiplica tus fuerzas internas, ayudándote a actuar bien, incluso cuando estás cansado, desmotivado o distraído. Funciona como un mecanismo de apoyo invisible que te impulsa sobre la acción correcta, que esto es lo que decía, creo que recién Eliana, y me acabo de acordar que habíamos dejado abierta la pregunta de los tips que ella pidió para enseñar a su hijo a jugar solito. Perdón, Eliana, que me olvidé de preguntar. Si alguna tiene algo para comentar al respecto,
en algún momento, por favor, levante la mano y abrimos el tema. Mientras tanto, yo voy siguiendo con la lectura. El hábito, como la palanca en manos del ingeniero, puede mover enormes cargas con mínimo esfuerzo. Bien, la madre forma involuntariamente los hábitos de sus hijos. La madre forma involuntariamente los hábitos de sus hijos, lo que hace todos los días, su manera de hablar, su forma de responder, su estado de ánimo, su puntualidad o impuntualidad, su orden o su desorden. Todo eso está educando para bien o para mal. ¿Qué tipos de cosas forman hábitos involuntarios? Si una madre permite que el niño interrumpa constantemente, está formando el hábito de interrumpir. Si responde con impaciencia, el niño puede aprender a responder con impaciencia también. Si tolera el desorden sin corregirlo, está reforzando el hábito de ser desordenado. Pero también, si saluda con alegría cada mañana, puede sembrar el hábito de la gratitud o el buen ánimo. Si usa palabras amables, está enseñando respeto y cortesía. Los niños imitan y absorben constantemente lo que ven y experimentan. El hábito obliga a la naturaleza a irse por nuevas vías. Imagina la naturaleza humana como un río que siempre fluye por donde le es más fácil. Ahora imagina que el hábito es como un canal artificial que se construye para desviar ese río. Con el tiempo, el agua, la naturaleza, empieza a fluir por ese nuevo canal que al principio era forzado, pero luego se convierte en el nuevo curso natural. Los padres y maestros deben establecer vías de hábito. Los adultos deben ayudar a los niños a construir rutas claras y firmes de comportamiento correcto, a través de la repetición constante de buenos hábitos. Estas vías de hábito son como caminos mentales, emocionales y físicos que se forman en el cerebro y en la voluntad del niño a través de la repetición diaria, el ejemplo constante, la disciplina suave pero firme y la atención consciente del adulto. Después tenemos la quinta parte que habla del establecimiento de líneas de hábito. Que el niño aprenda a responder de forma inmediata, tranquila y respetuosa cuando se le da una instrucción razonable. Pensamos como estamos acostumbrados a pensar. Significa que nuestra manera de pensar, razonar, reaccionar y decidir no siempre es fruto de una reflexión consciente, sino que está moldeada por los hábitos mentales que hemos formado. Voy a leer el ejemplo. Dice el ejemplo del hábito de pensamiento negativo. Un niño que constantemente se dice a sí mismo: esto es muy difícil, seguro no puedo. Ha desarrollado el hábito mental de la derrota. Esa forma de pensar se repite automáticamente cada vez que enfrenta un reto. No es que lo piense conscientemente cada vez, sino que ya está acostumbrado a pensar así. En cambio, si formamos un hábito mental de perseverancia, esto es difícil, pero puede intentarlo paso a paso. Entonces, esa será su forma habitual de pensar, incluso cuando esté frustrado. El niño se habitúa a pensamientos nobles, pensamientos claros, pensamientos justos, forma una vida hermosa para sí. El hábito rige el 90% de nuestros pensamientos y actos. La mayoría de lo que hacemos y pensamos cada día no es fruto de decisiones conscientes, sino de hábitos ya formados. Ejemplo, pensamiento o acción automática. Piensa en cómo un niño responde cuando se le pide que ordene sus juguetes. Si ha formado el hábito del orden, simplemente lo hace sin protestar. No lo piensa demasiado. El hábito gobierna su acción.
Si no tiene el hábito, su respuesta será muy distinta. Se quejará, postergará o se distraerá. En ese caso, la ausencia de hábito también está gobernando su comportamiento. Lo mismo sucede con hábitos mentales. Un niño con el hábito de pensar con gratitud tiende a ver lo positivo. Otro, con el hábito de la queja o el desánimo, reaccionará negativamente casi sin darse cuenta. No se trata de forzar la obediencia, sino de formar el carácter a través de pequeñas acciones repetidas que se vuelven parte de la personalidad del niño. La educación es la ciencia de las relaciones y el instrumento más efectivo para la educación, que es el hábito. Bien, ahí vimos la parte 5, que era el establecimiento del hábito. A ver, acá tenemos una manito levantada y yo levanté la mano. Quería recalcar esa última frase que dijiste: la educación es la ciencia de las relaciones y el instrumento más efectivo de la educación es el hábito. Por eso es que también ahora al finalizar, estamos viendo, bueno, este documento así rapidito, después ustedes lo pueden mirar más en detalle, pero antes quizás de empezar todo lo que tiene que ver con materias, ¿cierto? Bueno, algunas ya estaban avanzadas en ese aspecto, pero la parte más importante, dice la educación, más allá de las materias, es formar todo esto que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con los hábitos. Eso solamente quería mencionar. Acá tenemos un mensaje en el chat. Dania dice, puede ser creo que le responde a Ariana. Dice, pues en mi experiencia es igual, poco a poco. Yo empezaba jugando con mi niña y luego le decía, voy a la cocina, sigue jugando y luego vuelvo. A veces sí seguía, otras veces iba a buscarme. Poco a poco lo fui acostumbrando a jugar unos minutos con él, por ejemplo, antes de hacer el desayuno. Así él empezaba a jugar solo y le decía que jugaría con él cuando terminara. Aunque a veces fue contraproducente porque no quería desayunar si no jugaba antes con él, aunque fuera rápido. Lo importante es que entienda que mamá tiene cosas que hacer y mientras él puede hacer una actividad diferente. Bien, gracias, Dania. María Isabel. Hola, muchas gracias. Mira que este tema de los hábitos, aunque yo creo que uno como quizás cuando yo iba creciendo, de pronto mi mamá en su desconocimiento y en lo que ella pudo haber hecho conmigo como madre soltera de 3 hijas, yo creo que de una u otra manera tengo que ser agradecida, pero hoy entiendo que Dios también me permite conocer todo este tipo de cosas y ser mucho más intencional en formar hábitos en mis hijos, porque están pequeños y yo caigo en cuenta de que, wow, Señor, aún conociendo al Señor, uno, en mi caso, o sea, también cometo errores, obviamente, porque no estamos exceptos de ello, y caigo en cuenta leyendo este pedacito nomás de cosas que de pronto en medio de la maternidad, el estrés, el agotamiento, de pronto las reacciones nunca han sido como las más santas en todo el ámbito. Y es ahí donde caigo en cuenta que, wow, Señor, o sea, como que el Señor me está diciendo, oye, hija, mira, aprende, esto es lo que quiero, que tú empieces a cultivarlo dentro de ti y transmitirlo a tus hijos, eso es lo que, o sea, y mira que todavía no he llegado a la lectura personal hasta ahí, pero con esto, ya mejor dicho, me dan más deseos de seguir indagando y aprendiendo más. Muchas gracias. Mira, si vos, habiendo leído este pedacito nada más, te sentís confrontada, imagínate todas nosotras que venimos leyéndolo y nos viene dando como un hachazo al cuello en un montón de cosas.
se ha comentado muchísimo. De hecho, creo que vamos lento porque tenemos muchísimos comentarios generalmente, y justamente este tema de los hábitos es algo que en alguna medida, unas u otras tenemos, todas tenemos alguna deficiencia. Algunas, gracias a Dios, ya tienen superadas ciertas tareas, ciertas cuestiones que ya han generado hábitos en sus vidas, y otras seguimos batallando con cosas que todavía no nos salen. Acá Melissa en el chat dice: buen día, chicas, lamentablemente tengo que salir ahora con mis peques, así que tengo que desconectarme ahora. Gracias por todos sus aportes y comentarios. Bueno, Melissa, bendiciones, que tengas un hermoso día. El Señor te acompañe. Así que bueno, sí, este tema de los hábitos, la verdad que es tremendo. Les aviso, porque no sé si ahora, perdón, hago un paréntesis ahora en este momento. Tenemos como un chat paralelo, ¿no? Yo creo que le avisé a la mayoría, no sé si no he podido revisar si lo dice a todas. Hemos creado como un chat aparte del que está en Educación Viva, para seguir teniendo charlas respecto de la maternidad, hablar diferentes temas, o sea, para no saturar el chat específico de Educación Viva, de lo que es referido a la metodología. Hicimos uno aparte para conversar de temas libres y abiertos, así que ahí, María Isabel, si querés sumarte, me avisas. Yo soy María Inés Tirapu, estoy ahí en el grupo. Se pueden sumar para justamente compartir de estos temas o lo que sea necesario para animarnos y ayudarnos mutuamente. Así que bueno, continúo con la lectura. No sé si alguien más quiere comentar algo hasta el momento. Vamos a hablar ahora acerca de la fisiología del hábito. Nadie levanta la manito. Continúo. La fisiología del hábito, parte 6. Cuando habla de la fisiología del hábito, se refiere a cómo el cuerpo y el cerebro responden físicamente a la repetición de acciones o pensamientos, y cómo esto forma caminos neuronales o mentales que hacen que una conducta se vuelva automática. Voy a leer un ejemplo para que sea más claro. Dice, ejemplo, imagina que enseñas a un niño a colgar su mochila cuando llega a casa. Al principio tiene que pensar en hacerlo, pero si lo repite cada día sin fallar, el sistema nervioso aprende ese patrón. Al cabo de unas semanas ya lo hace sin pensar. Su cuerpo responde automáticamente. El hábito es un deleite en sí mismo. Se refiere a que, una vez que un hábito está firmemente formado, se convierte en una fuente de satisfacción, tranquilidad y hasta alegría para el niño y también para el adulto. Ejemplo, hábito del orden. Un niño que ha aprendido a mantener su escritorio ordenado, al principio tal vez lo hacía con quejas o recordatorios constantes, pero una vez formado el hábito, ordena su espacio sin pensarlo, y lo más importante, le gusta ver su escritorio limpio o encuentra satisfacción en ese orden. Una vez que se ha adquirido un hábito, se convierte en un deleite en sí mismo. El niño disfruta haciendo lo correcto sin lucha ni esfuerzo. Etapas en la formación de un hábito. Acá es todo lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando estamos formando un nuevo hábito. Se hablaba de las rutas neuronales, que son como huellas que se hacen, que van formando un patrón, y cambiar un hábito requiere a veces generar una nueva huella, y eso se logra por la repetición. Etapas de la formación de un hábito. Voy a leer la etapa y su descripción. 1. La intención. El adulto decide qué hábito formar y lo explica.
2. Modelado. Se muestra cómo hacerlo de forma positiva. 3. Repetición. Se practica todos los días sin fallas. 4. Corrección amable. Se guía con firmeza, sin pelear. 5. Automatización. El hábito se establece y el niño lo hace solo. Bueno, seguimos con el... Bueno, acá están los ejemplos de los diferentes hábitos. La limpieza personal como un hábito temprano, la modestia y la pureza, el orden es esencial. No sé si quieren que los leamos o avanzamos, Javi, no sé qué me decís vos, porque esto se puede consultar. Sí, bueno, yo pensaba en que dejáramos el resumen hasta hoy nomás. Entonces, acá cada una va a tener acceso a este documento y lo puede revisar. Cada punto tiene su ejemplo, ejemplos prácticos. Por ejemplo, acá habla de las etapas de un hábito. Y decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo formamos un hábito? Acá está la 1, la 2, la 3, o sea, cómo podemos ir haciendo para que se vaya formando. ¿Y qué tipos de hábitos pueden ser? Por ejemplo, acá dice lavarse los dientes, contestar con amabilidad, ¿cierto? Si nosotros contestamos con amabilidad, nuestros hijos, por ende, por el ejemplo, van a también ellos empezar a contestar con amabilidad. Si somos misericordiosos con ellos, ellos también con los demás. Y así, ¿cierto? En todas las actitudes. Solo quería mostrarles, por ejemplo, acá los títulos, es todo lo que vimos en el volumen 1. Habla de la limpieza personal del niño, la modestia y la pureza del niño, que el orden es esencial, o sea, es necesario crear un ambiente de paz y de seguridad para el niño también. ¿Por qué es importante el orden, cierto? Y la pulcritud y el orden, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ser ordenado y ser pulcro? Acá también Charlotte Mason habla mucho de eso y hay ejemplos, que es lo que nosotras ya hemos estado viendo, pero más ejemplificado. Los hábitos de tiempo y lugar, ¿cierto? Ejercicios en buenos modales, la educación en hábito hace una vida fácil. O sea, acá habla de que por qué es importante aprender los hábitos y mayormente nos hace a nosotras tener una vida mucho más fácil si educamos en esta área. Y lo último que me gustaría que lo leyéramos juntas antes de finalizar, no sé si les parece, y comenzamos con la lectura de Un amor reflexivo. Mari, si quieres lo lees tú o lo leo yo, como te acomode. Como quieras, acá ya hicieron silencio. Ok, si quieres lo lees tú, entonces. Los hábitos inspirados en la atmósfera hogareña. ¿Ese? ¿O la educación en el hábito hace una vida fácil? El de atmósfera hogareña. Bien. Se refiere a que muchos hábitos en los niños no se enseñan con palabras, sino que se aprenden por imitación del ambiente en el que viven, especialmente en el hogar. Charlotte Mason explica que la educación del niño no depende solo de instrucción directa, sino que 1/3 de la educación es ambiente. Es decir, el entorno en el que crece el niño, las costumbres, el tono, el orden, la forma de hablar, la manera de relacionarse, moldea profundamente sus hábitos casi sin que se note. ¿Qué son hábitos inspirados por la atmósfera? Son aquellos hábitos que el niño adopta de manera natural porque están presentes constantemente en su entorno. El tono de voz que usa, cómo se responde cuando se le pide algo, la forma de tratar a los demás, la limpieza, el orden, el respeto, la actitud ante el trabajo o el descanso. Ejemplo concreto. Si en casa se habla con cortesía, por favor, gracias, se saluda al entrar, se pide perdón cuando se falla, se mantiene la casa ordenada con alegría, el niño naturalmente absorbe esos mismos hábitos sin necesidad de sermones ni castigos. También puede ocurrir lo contrario.
Si en casa hay gritos, desorden, impaciencia o quejas constantes, aunque el adulto diga hay que ser amable, el niño tiende a imitar lo que ve, no lo que se le dice. Por eso, Mason insiste en que el ambiente del hogar es una fuerza educativa poderosa para bien o para mal. Los hábitos inspirados por la atmósfera hogareña son aquellos que el niño adquiere de forma natural y espontánea, simplemente por vivir en un entorno donde esos hábitos ya existen y se viven con coherencia. La frase clave de Charlotte Mason: el niño absorbe el ambiente como la flor absorbe el sol y la lluvia. Creo que acá la palabra clave es la coherencia. No podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no vivimos y algo que nosotros no le ofrecemos. No podemos pedir que sean niños amables si nosotros los tratamos a ellos con rudeza. No pedimos que sean honestos y veraces cuando nosotros por ahí, si viene alguien, decimos, ay no, díganle que yo no estoy. Creo que hay pequeños actos que son hábitos que tenemos que enseñan mucho más que lo que realmente nosotros podemos decir o sermonear. ¿Alguna tiene algún comentario de esto al respecto? Yo, Mari, más que un testimonio, es un lastimonio, pero cuando nació mi bebé, Abby, que es mi hija mayor, tenía 2 años y medio, y por el cansancio yo me levantaba muy mal realmente, con muy mal humor, o sea, muy seria, mal, como que me costó mucho la adaptación a mi segundo bebé. Y Abby empezó a hacer lo mismo, empezó a levantarse muy mal, como decimos acá en Argentina, chinchudo, como mal, con mal gesto, de mala gana. Bueno, entonces era una pelea las mañanas. Yo me levantaba mal, ella se levantaba mal, así que imagínense el clima, era como muy mal. Hasta que me di cuenta que me estaba imitando. Entonces, a pesar del cansancio, empecé a esforzarme, realmente fue un esfuerzo muy grande, el levantarme y como sonreír, como buen día, ¿cómo estás? Pero noté el respaldo del Señor porque si bien me tenía que esforzar, después como que, bueno, ya no era tan grave el cansancio, como que ahí yo creo que cambié mi hábito, que estaba teniendo un mal hábito, y ahora estamos viendo que de hecho hoy la felicitamos porque nos costó un montón, pero viene hace un par de días como levantándose muy contenta, como alegre, y ahí va lo que dice la Mari, que bonita, yo no le iba a exigir a ella si realmente mi actitud no estaba siendo buena al levantar. Así que bueno, la verdad que ha cambiado un montón el clima acá en las mañanas y es un esfuerzo, pero también vi eso, el respaldo del Señor, como decir, bueno, yo te doy la fuerza que te está faltando si nos disponemos. Así que bueno, eso no. Amén, así es. Y qué influyentes que somos nosotras, las madres, específicamente dentro de la casa. Cuando nosotras estamos mal, la verdad que toda la casa está mal. Y cuando nosotros estamos bien, también creo que por más que tal vez el papá no esté del todo bien, pero si la mamá está bien es como que la cosa anda, funciona, camina. Así que bueno, no sé si alguien más tiene algo para comentar o seguimos, Abby, con un amor reflexivo. Mirta. Mirta. Murió, parece. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues no. Ya iba a escribir, ya escribí y murió, parece, mi micrófono. Ay, Dios mío, qué locura. Nada, que lo que estaba diciendo ahí, Iván, en mi iglesia, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? Pues han estado, ¿verdad? Nos comparten la palabra de apelar a la formación de carácter, y específicamente con eso, el pastor de la iglesia siempre decía, mire, si usted no se levanta, por decirlo así, usted no se convierte al Señor,
que nos pasa mucho, porque eso que me pasa, Iván, a veces en ocasiones nos levantamos, el mismo cansancio nos domina, pero yo he podido, de alguna manera, debo reconocer que por lo menos en mi caso, cuando me pasaba eso, eran días que literalmente me levantaba y no había contemplado, no había puesto mi mirada en el Señor. Y me daba cuenta que ese día no me iba bien. Sin embargo, aún con las dificultades, el día que quizás he puesto mi mirada, o que me he ido de lleno a la palabra, es cuando quizás me ha ayudado a estar más consciente del gozo, de la gratitud, de todas esas cosas. Y, ¿verdad? Pues se los comparto porque me siento identificada con Iván y yo creo que a todos nos pasa. Pero sí, cuando he tratado de cambiar mi lente y literalmente, aún en medio del cansancio, decir, déjame, Señor, ¿me entiendes? Primero tú, he podido recordar que tengo mis días donde mejor había tenido mejores respuestas, donde estaba más tranquila. Y ha sido eso, tornar mi mirada ahí, que a veces se nos pasa un poquito en medio de la rutina y del trabajo, algo de ser mamá, y no es fácil de por sí. Sí, tal cual. Creo que cuando estamos cansadas, que respondemos mal, que sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, que no las hacemos porque estamos cansadas, que nos enojamos, creo que terminamos generando un círculo vicioso justamente en donde termina no glorificándose el Señor, sino que se empeora todo el ambiente. Pero qué bueno cuando nos hacemos conscientes y a pesar del cansancio, todo, podemos tomarnos de la palabra y decir que Él da esfuerzo al cansado, da el que no tiene ninguna, y cómo la palabra nos respalda y nos anima a justamente a tomar esta actitud de esfuerzo y de lo que decíamos al principio, de apelar a su gracia para que justamente podamos generar un círculo virtuoso y no vicioso. Eliana. Sí, como comentar respecto a esto último que comentaban, como de orar y que eso ayuda como a empezar el día de otra manera. Y yo lo conecté con lo que se leía al principio de que no es solo orar y esperar en la gracia, sino que también hay que hacer un esfuerzo, y que tampoco es solo el esfuerzo, sino que dar. Y entonces ese sería un buen ejemplo, porque no sé si a otras les pasó terminar de orar y pasan 10 minutos y perder la paciencia y está todo mal de nuevo. A mí me pasó, me ha pasado muchas veces, decir, pero acabo de orar, vengo a estar con el Señor, ¿sí? ¿Cómo? Fue todo como encima condenarme, fue todo mentira, ni siquiera estuve con Él, porque mira cómo estoy, y perder la paciencia, enojarme o cualquier como mala, y claro, ahí aplicaría eso, ¿no? De que mucho puedo orar y estar allá en el quinto cielo, no sé qué número de cielo, en el y qué sé yo, y si salgo de mi lugar de oración y mi casa está un desastre, probablemente vuelva a sentirme mal o cansada, qué sé yo. Entonces ahí aplicaría esto de la disciplina de, no sé, dejar las cosas ordenadas desde el día anterior y como los hábitos nuestros, ¿no? Para que no sea tanto caos, y ahí se junta lo de la gracia y el esfuerzo que hacen su efecto. Eso estaba asociando esas dos cosas. Tal cual, Eliana, sí. Igual creo que el Señor siempre que nos hace ver los errores que hemos cometido y si estamos, digamos, como, qué sé yo, así, estuvimos orando y después vamos y nos encontramos con nuestra casa toda desordenada, no es para que nos condenemos justamente, sino para decir, bueno, tengo al Señor que me ayuda en mi debilidad, que me anima para eso que tal vez no hice en su momento, ahora lo puedo hacer. No nos tiene que limitar a quedarnos en esa actitud, sino decir, bueno, genero un nuevo hábito o trabajo sobre eso que ya me concienticé, vuelvo al camino. Así que bueno. Bueno, chicas, hemos dado por finalizado el resumen, va a quedar en el Drive.
Y ahora seguirá Abby con Un amor reflexivo, que es la siguiente lectura. Muchísimas gracias por los comentarios, aunque son bastante calladitas hoy. Muchas gracias, María Inés, por la dirección. Muchas gracias a todas por sus comentarios. Al principio estaban tímidas, pero ya después... Bueno, mostrarles... ¿Cómo? Que se hacen las calladitas porque hay chicas nuevas. Claro. Así es. Bueno, un poquito calladitas porque el tema está tan bueno, entonces queremos escuchar a otras y dejar que fluya todo lo demás, pero no porque no sea, bueno, no somos tan tímidas, pero no, está muy bueno el tema y entonces a veces uno quiere escuchar, y por eso estamos calladitas. Es verdad, es como cuando uno se queda reflexionando, ¿cierto? Como que te llega ahí. Bueno, mostrarles el Drive, acá están todas las carpetas, solamente he podido subir un video porque hay que editarlo y eso toma tiempo, no he podido hacerlo, pero espero pronto ya ponerme al día con eso. Estaba pensando en crear un canal de YouTube, no es difícil, la verdad, no es tan difícil. Mi hijo tiene un canal, así que le voy a pedir ayuda a él para hacerlo. Para poder ir subiendo estas charlas y también que queden como respaldo o ayuda a próximas mamás que se puedan ir uniendo a la comunidad. He podido ver que con el tiempo siempre se van uniendo, entonces para que quede el registro, acá en el Drive de la comunidad está en Charlotte Mason, pueden encontrar el volumen 1, que es el que estamos leyendo, Un amor reflexivo, que es el segundo libro que estamos leyendo, y Días suaves y fáciles, que es el que ya leímos, ¿cierto? El que ya terminamos. También pueden encontrar en Creados Comunidad, ¿a dónde está? Hice una carpeta de peticiones con las oraciones, las voy subiendo acá, las que hacemos semanal, ¿ok? Y en el Creados Comunidad están lo que hemos ido creando nosotras, y acá en el Creados voy a subir el resumen de los hábitos. No sé si alguna de ustedes pudo entrar al video, pudieron verlo desde acá, el que está en la carpeta de video volumen 1. ¿Pudo verlo alguna de ustedes? Me levanta el dedito si es que pudo, si no, no pudieron porque no tuvieron tiempo o porque no se ve, no funciona. Yo todavía no lo he intentado. Ok. Ya. Sí, yo tampoco lo he intentado. Bueno, ahí en el volumen 1 está la reunión de la semana, no de la pasada, de la antepasada. Ahí está. Y bueno, tenemos un reto que es el reto del temperamento. Creé un grupo específico para eso. Y bueno, ¿cuál es la idea? Voy a compartir 2 tests, uno online y otro que son 40 preguntas, en donde ustedes responden la pregunta, da un resultado y les dice qué temperamento tienen. Eso lo vimos en el último hábito de veracidad. En el último hablaba sobre el temperamento. Entonces, por medio de ese estudio que vamos a ir haciendo, ese aprendizaje, vamos a conocer, por ejemplo, qué temperamento tiene, no sé, nuestro marido, nuestros hijos, quizás nuestra mamá, nuestros hermanos, y de esa manera también nosotros vamos a entender cómo poder, al entenderlos a ellos, también cuál es su temperamento, podemos entender también cómo relacionarnos con ellos de una mejor manera. Por lo tanto, esto también va a crear una mejor atmósfera en el hogar, como lo hemos estado viendo, y vamos a tener una mejor comprensión. Creo que es un tema bastante interesante y bueno, a medida que vamos viendo los videos, vamos a ir descubriendo más de qué manera nos puede ayudar en nuestro hogar. María Inés. Sí, quería preguntar si alguna de las chicas hizo el test con los niños. Yo lo hice con mi esposo y yo, pero no lo he hecho con los niños porque muy bien, o sea, todavía no lo he intentado, pero no sé si están, ellos entenderían bien las preguntas y las cosas que hice para responder. ¿Alguna lo hizo con los chicos? Y si lo hizo, ¿cómo lo hizo? Que me cuenten después en el chat, en el grupo, así no seguimos dilatando el tema acá. Yo hice el test para mí, yo lo hice para mí. Con respecto, como decía nuestra hermana, con los niños,
yo creo que no es como preguntarle a los niños, bueno, pues dependiendo de la edad. Yo creo que uno como mamá ver sus reacciones y ver en dónde encaja, porque si son chiquitos uno no puede como preguntarle cómo te sentirías aquí o allá, sino que yo creo que es como la visión que tiene la mamá sobre el niño, sobre su actuar, lo que ve como es su actitud, ¿entiendes? Creo, no sé. Eso, y yo lo hice personalmente conmigo, pero todavía no lo he hecho con los demás. Estoy en eso. Gracias, María. Yo creo que con los más Hola, pequeños... chicas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Mari. Quería decir justamente lo que estaban comentando. Yo lo hice con la más grande nada más, porque para mí, como dice Marinés, para la más peque es complejo porque todavía no tiene como esa racionalidad de entender. Por ahí uno le puede explicar, sí, pero de hecho, cuando uno habla de emociones o de actitudes, bueno, con acciones por ahí es un poquito más fácil, pero cuando le hablas de lo que piensan y cómo lo pueden expresar y las emociones lo mismo, cuando son tan pequeñitos uno tiene que a veces poner palabras por ellos, ¿viste? Como, o sea, ayudarlos a poner en palabras lo que sienten o lo que piensan. Entonces por ahí yo creo que es más para niños de por ahí 8, 9, 8 te diría que no sé si también es bajo, pero capaz a partir de 9, 10 años que ellos tienen un poco más de razonamiento así como propio y pueden discernir, incluso con ayuda de un adulto. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Si alguien lo hizo con alguien más chiquito, estaría bueno que lo comentara. Marines. Yo no he hecho los test con los niños, pero sí he leído bastante acerca de las características de los diferentes temperamentos y creo que puedo definir o diferenciar claramente los temperamentos de mis hijos por las actitudes y reacciones que ellos tienen naturalmente. Entonces, quizás, no sé si sirva tanto el test, pero sí, si aprendemos bien de los temperamentos, podemos por lo menos ver aproximadamente qué temperamento tiene cada uno. Claro, o sea, está bueno por ahí esto que decís, Marinés, porque es una guía más para las mamás, los papás, el adulto que educa, más que para los niños en sí que hagan el test. En eso sí estoy de acuerdo. Yo lo que refería era por ahí a que ellos tomen, leyéndoles, ¿no? Que ellos tomen el propio test. Para mí ahí es como medio confuso. Pero si nosotros observamos y leemos acerca de cómo es el temperamento de cada niño, o sea, de cada temperamento en general y lo aplicamos a los niños, ahí sí estoy de acuerdo que funciona. Sí, yo creo que para los más pequeñitos quizás podemos contestarlo nosotras y ver qué sale. O sea, en realidad a veces uno se sorprende. Yo con mi resultado, bueno, con el de mi marido me sorprendió bastante. Y dije, tiene bastante sentido, le achuntó en casi todas las cosas. Así que, bueno, más que nada es para ir teniendo una idea y después vamos a ir viendo cómo eso nos puede ayudar. No sé si está Paula por ahí. No sé si es que... Paula, si es que puedes presentarte para que las chicas te conozcan. Hola a todas. Estoy acá escuchando atentamente, como dijeron hace un rato, es tan enriquecedor todo lo que se comparte que abrir el micrófono para opinar algo era como, no, me quedo escuchando porque la verdad que entre preguntas y también experiencias que van contando, lo que van diciendo, me sirve un montón. Así que estoy acá contenta de haber entrado, de estar participando y sin duda veo cómo el Señor provee cuando uno necesita una guía, un consejo, sabiduría para estar atentos a nuestros hijos, a la crianza, a la maternidad. El Señor va proveyendo, ¿no? Y estoy contenta con eso. Y atenta también a lo que van hablando.
Gracias, Paula. Si quieres, puedes comentar de dónde eres, cuántos hijos tienes, aunque ya lo escribiste en el chat, pero para que lo vean ahora con tu rostro. Dale. Soy Paula, bueno, vivo en Argentina, Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires. Tengo 4 hijos, de 6, la más grande, 5 va a cumplir el segundo, 3 años el tercero y 6 meses el más chiquito. Y hasta ahora ninguno fue a la escuela ni al jardín, así que educo en casa desde que nacieron. Conocí de la filosofía hace muchos años, pero recién el año pasado empecé a leer el volumen número 1 y a estudiar un poco más cuando pensé en planificar para mi nena que cumplió 6, como darle algo más estructurado, más formado. Y me quedé muchísimo con el tema de los hábitos. Me acuerdo que fue impactante leer la cuestión de los hábitos. Me impactó a mí, a cómo yo era y cómo desde lo que yo soy y hago iba a haber resultados en la casa y en la vida de ellos. Y ahí quedé. Después un poco de planificación para la escuela, pero para lo que es educación. Pero me quedé mucho con el tema de los hábitos. Me parece súper importante tener un buen cauce, una buena línea de hábitos para encauzarlos a todos y que tengan un buen resultado, ¿no? Como que se les haga la vida más fácil también. Bueno, muy contentas de tenerlas, Paula y María Isabel, bienvenidas. Claudia ha estado complicada de la presión, como escribió ayer, así que para que podamos estar orando por ella, ojalá Dios quiera nos pueda acompañar la próxima semana. María Eugenia. El micrófono está silenciado. Ahí estoy. No, quería darle ahí la bienvenida a Paula. Yo también soy de la provincia de Buenos Aires, así que del interior, de la zona oeste, soy de 9 de julio, pero bueno, nada, es lo más cerquita creo que tenés de la comunidad acá, de las que estamos conectadas, así que cualquier cosa, estoy a 300 kilómetros, pero no deja de ser cerquita para las distancias que hay en Argentina. Así que cualquier cosa que necesites me escribís. Bienvenida. Y al resto de las mamis lo mismo, lo que pasa es que quería que me conociera así cara a cara, así sabía. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Maru. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a leer rapidito el capítulo de Amor Reflexivo, que es cortito. Bien. Y después vamos en el capítulo 3. Y después cada una puede profundizar más en su hogar. Avi, yo voy a despedirme. Bueno, feliz de estar compartiendo y nos vemos el próximo jueves. Que Dios la bendiga, que esté muy bien. Que bendiciones, tenga lindo día. chao. Chao. Bien, leímos el capítulo 1, un amor reflexivo, el capítulo 2, la ley, y ahora es el capítulo 3. Lo voy a leer yo para que sea más rapidito. Totalmente reflexionado, dice. Cuando el bisabuelo de Stevie era niño, la filosofía impenetrante era que los niños debían cargar su propio peso. Cuando el abuelo de Stevie era niño, la premisa popular era: los niños deben ser vistos y no oídos. Cuando el padre de Stevie era niño, la actitud de la época era: no reprimas la autoexpresión de tu hijo. Cuando Stevie era niño, el grito del día era: haz todo lo que puedas para dar autoestima a tu hijo. Un mundo en cambio. Vivimos en un mundo cambiante y a medida que cambian las tecnologías y el entorno, también lo hacen las premisas y las filosofías de educación infantil. Algunos de estos cambios son útiles, otros perjudiciales. Un amor reflexivo requiere que los padres disciernan la diferencia. Estos cambios de filosofía no son nuevos. Incluso en la época de Charlotte, los expertos revocaban los consejos de las generaciones anteriores, que los niños deben hacer lo que se les ordena, ocuparse de sus libros y disfrutar lo que se les ofrece cuando nada se interpone en su camino. Resume la antigua teoría. Ahora, los placeres de los niños tienden a ser más tenidos en cuenta que sus deberes. Antes se les educaba en la sujeción. Ahora los mayores ceden el lugar.
y el mundo está hecho para los niños. Ante las diversas voces que nos llegan de todas partes, los padres deben pararse a reflexionar sobre sus objetivos para su hijo y cuál es la mejor manera de alcanzarlos. Un método de educación totalmente reflexionado. Las actitudes populares de nuestro día nos ayudan a equipar a nuestros hijos para querer dar lo mejor de sí mismos, o tenemos que resistirnos a las tendencias actuales y utilizar otros métodos para alcanzar esos objetivos. ¿Hasta qué punto las nuevas teorías de educación son sabias y humanas? ¿Y hasta qué punto nos hacen más que complacer el culto al niño al que todos estamos sucumbiendo? No es una cuestión que pueda decidirse de buenas a primeras. Para discernir entre las voces del momento se requiere una reflexión cuidadosa y una dirección intencionada. Ahora más que nunca, nuestros objetivos nos ayudarán a mantener el rumbo, cuando otros a nuestro alrededor persiguen las últimas tendencias. Los objetivos orientarán la educación de nuestros hijos. Piense por un momento en la palabra educar. La educación, según Webster, implica la formación tanto mediante la instrucción formal como mediante la práctica supervisada. Incluye todo lo que hacemos para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse mental, moral y estéticamente. Implica que persuadamos a nuestros hijos para que sientan, crean o actúen de la forma deseada. ¿Cuáles son tus objetivos para tu hijo? ¿Qué rasgos de carácter quieres inculcarle para que esté preparado para la edad adulta? ¿Qué habilidades quieres que domine para que esté preparado para servir bien a su familia y los demás? Todos estos componentes conforman la educación de su hijo en casa. ¿Quieres que entienda la diferencia entre responsabilidad y privilegio? ¿Deseas que respete al mayor y que proteja al menor? Con los objetivos en la mano podrás poner a prueba cada nuevo consejo que escuches y determinar si será beneficioso o perjudicial. Podrás quedarte con los métodos rentables y descartar los frívolos. No es demasiado decir que un padre que no sigue razonalmente un método de educación plenamente reflexionado fracasa ahora, más que nunca en satisfacer las demandas de su hijo que sus hijos tienen sobre él. Ahora más que nunca debemos pensar bien cómo enseñar y formar eficazmente a nuestro hijo. Un amor reflexivo no puede hacer menos. Citas de Charlotte Mason. Nunca fue más necesario que los padres afronten por sí mismos esta cuestión de la educación en todos los aspectos. Que los niños deben hacer lo que se les ordena, ocuparse de sus libros, disfrutar de lo que se les ofrece cuando nada se interpone en su camino. Resume la antigua teoría. Ahora los placeres de los niños suelen tenerse más en cuenta que sus deberes. Antes eran educados en la sujeción y ahora los mayores ceden su lugar y el mundo está hecho para los niños. Un padre que no sigue razonalmente un método de educación completamente reflexionado fracasa ahora, más que nunca en satisfacer las demandas que sus hijos tienen sobre él. Bueno, este capítulo complementa un poco lo que hemos visto anteriormente, pero también habla de que el tiempo cambia, ¿cierto? Los tiempos cambian y depende del tiempo es que se dice que el niño, por ejemplo, dice antes se respetaba a los mayores. A lo mejor el enfoque era más en que los niños deben adaptarse al ambiente, ¿cierto? Depende de donde esté. Después en otro tiempo se decía, no, nosotros tenemos que adaptarnos al niño, pensemos en el niño, pensemos en sus sentimientos, pensemos en sus emociones, ¿cierto? Entonces dice cómo reflexiona sobre cómo el tiempo ha ido cambiando y cómo también ha ido cambiando nuestra percepción hacia el niño y cómo debemos educarlo. Entonces, acá dice de que como padres idealmente debemos buscar un método que sea reflexionado en todos los aspectos y que también ese método nos lleve a pensar y a nosotros tomar decisiones en cuanto a preguntas que se hacían acá, como ¿cuál es el objetivo que tenemos para ese hijo? ¿Qué rasgos de carácter queremos inculcarles? ¿Será que está preparado o que va a estar preparado con lo que hagamos para la edad adulta? Por ejemplo, ¿estará preparado para servir a su familia y a los demás?
O sea, es importante que el método que busquemos le ayude en todo eso. Bien, y después ya nos va a decir más adelante en el libro cuál es el método o cómo debería ser ese método y cuál es la diferencia entre un método y un sistema. O sea, este capítulo es más que nada reflexivo. Nos lleva a reflexionar sobre, por ejemplo, cuáles son, qué es lo que debemos ver en ese método que satisfaga las necesidades, ¿cierto?, que tienen nuestros hijos. Y eso. María Inés. Estaba escuchando este capítulo justamente y me acordaba en Romanos 12, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces justamente nos guiamos por lo que dicen en este siglo y tomamos la forma a lo que se dice como modas, como las ideas que se van compartiendo. Inclusive ahora creo que tenemos un bombardeo constante de información y de ideas y de tendencias en todo lo que vemos. Se te perdió la voz, Mari. Terminamos pensando acerca de la educación. ¿Sí? Como 5 segundos se te perdió la voz, así que puedes volver a repetir, porfis, lo que muchas veces estamos como muy influenciados, sin querer a veces, por todo lo que escuchamos en este mundo, en el entorno en el que estamos y lo que leemos o escuchamos. Entonces, qué importante es cuando nos tenemos... No, se perdió otra vez. Este caso de la educación, y no nos conformamos, no tomamos la forma de estos pensamientos, sino que nos acercamos al Señor para que el Señor nos guíe. Yo creo que, al menos personalmente, el encontrar esta metodología me ha ayudado muchísimo a reflexionar acerca de las acciones, las actitudes, los objetivos, muchas cosas respecto a la educación de mis hijos, y me ha hecho llevarlo a tener una reflexión delante del Señor para buscarlo a Él como guía y dirección. Entonces creo que eso es lo bueno y lo importante, de despojarnos de las ideas que propone el mundo y enfocarnos en la voluntad del Señor. Tampoco desde la religiosidad, porque en la religión también se ha desvirtuado mucho la voluntad de Dios respecto a la educación de nuestros hijos. Muchas veces también se ha llevado por tendencias humanas, pero si no, como dice el título, que sea bien reflexionado, que sea bien o sea, que seamos conscientes a la hora de abordar los conocimientos que vamos a buscar para educar a nuestros hijos. Así es, que todo lo podemos reflexionar y mirar y, bueno, quedarnos con lo bueno, como dice la palabra, ¿cierto? Analizarlo todo, incluso esto que estamos estudiando, todo analizarlo y dejar retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Eliana? No, algo cortito, sumaba lo mismo, más que nada desconfiar, diría yo. Pensaba mientras escuchaba a Mari, me nace más como lo que el mundo está publicando hoy y diciendo que es bueno para los niños, en realidad mejor desconfiemos, ¿no? Eso pensaba. Así es, muchas gracias, Eliana. ¿Alguna de ustedes que quiera hacer algún comentario antes de finalizar? Bueno, chicas, que Dios las bendiga, que tengan un lindo día, una linda semana. Seguimos ahí conectadas por el chat. Les voy a estar enviando información durante la semana. Y bueno, estamos buscando hermanas que tengan un poco de talento, se podría decir, en lo que tiene que ver con el diseño. María Inés
tiene talento en esa área y estudió, pero ojalá podamos contar con alguna más, ya sea en Canva o en cualquier otra plataforma, para que podamos ir creando contenido de refuerzo, ¿cierto? Como tipo flyer, como tipo de recordatorio de todo esto que estamos viendo. En lo que tiene que ver con los hábitos hay muchos ejemplos que si los tenemos a la mano, así como pegaditos en algún lugar, nos pueden ayudar bastante. Así que ahí se contacta conmigo alguna de ustedes si quiere apoyar en esa área. Bueno, chicas, que Dios las bendiga. Cualquier duda o consulta, por el chat estamos hablando. Bendiciones. Gracias por todo. Buen día, Gracias, buen día, Dios les bendiga. Bendiciones, nos vemos. Chao, bendiciones, chicas. Bye. Facu.